Hermanos, deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Vamos a comenzar nuestra meditación de la palabra de Dios, primero entonando un himno, y como de costumbre pues les suplico que si hay algo que haya que corregir sobre el volumen, sobre la transmisión, me lo hagan saber. Vamos a cantar un himno que se titula La siembra. La siembra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para
presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder y un corazón para sentir tu presencia y gran poder y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Amén. Vamos a elevar una oración al Señor. Bendito Padre Celestial. Gracias por una semana más de vida, Señor, de oportunidades, de misericordias que tú nos muestras todo el tiempo, Padre. Venimos ante tu palabra para que tú nos hables, para que tú nos despiertes, Señor, para que tú nos llames. Venimos ante tu Espíritu para que tú nos vivifiques, nos fortalezcas, nos ilumines, Señor. Venimos ante tu amado Hijo para conocerte, para conocer la gloria que resplandece en ti, Padre. La gran salvación, la gran misericordia que solamente está en tu Hijo. Transfórmanos, cámbianos, renuévanos. Ayúdanos a entender y aplicar tu palabra. Une a tu pueblo en tu espíritu, Señor. En este momento, al estar congregados alrededor de tu palabra, Señor, bendícenos, perdona nuestros pecados, perdona la dureza de nuestro corazón. Y ayúdanos a oír y a entender y a vivir para gloria tuya, Padre. Gracias por todo te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vamos a meditar en la primera parte de este versículo. Dice de la siguiente forma: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Otra vez, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Vamos a hablar este día acerca de la necesidad del esfuerzo y la diligencia para el crecimiento en la vida espiritual. La necesidad del esfuerzo y la diligencia. En estos versículos que vamos a estudiar, Dios te advierte de un serio peligro que puede llevar tu alma a una condición desastrosa, de una manera completamente desapercibida. Todo lo que Dios te ha estado diciendo hasta este momento, sus promesas, su poder, su voluntad de que renazcas a su imagen, su voluntad de que huyas del mundo, es para motivarte al crecimiento espiritual. Pero esta necesidad de crecer espiritualmente es debido a un peligro que corremos en nuestra vida espiritual cuando no estamos creciendo en la gracia, cuando no estamos creciendo
en el conocimiento del Señor. Y en estos versículos Dios te va a decir cómo corregir esa condición de que no estemos creciendo, pero primero debemos entender en qué consiste este peligro. Debemos tener muy claramente la naturaleza de este peligro que puede pasar desapercibido de una manera tan fácil. Dios quiere que entiendas que el mundo en que vives está en un proceso de continuo desgaste, envejecimiento y muerte. Dios quiere que entiendas que el mundo en que vives está en un proceso de continuo desgaste, envejecimiento y muerte. Es lo primero que tenemos que entender. El mundo en el que vivimos, la realidad en la que vivimos, el universo en el que estamos nosotros viviendo. El mundo en que vives está bajo maldición, por lo que se produce el mal de manera espontánea. El mal no requiere esfuerzo. En este mundo, en este mundo en que estamos viviendo, el mal no requiere esfuerzo. Esto es algo que la palabra de Dios nos enseña desde el inicio, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la palabra: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. La Biblia nos dice que el mundo en que vivimos no es el paraíso original que creó el Señor, sino una tierra que ha sido maldecida por causa del pecado del ser humano. Y esta maldición que está sobre la tierra hace que sea más fácil que se produzcan cardos y espinos a que se produzcan árboles frutales, se produzca alimento, se produzca vida. Por supuesto, seguramente hay personas que han visto crecer en ciertas regiones de nuestro mundo los árboles frutales hermosos como si fuera un Edén, pero eso se debe a que en esos lugares están las condiciones adecuadas, hay agua en abundancia, el clima es adecuado, pero la realidad es que las plantas que no producen fruto, las plantas que no son las más apropiadas para la alimentación del ser humano, son las que crecen hasta en las piedras, crecen en medio del pavimento. Es sencillo para estas plantas crecer, mientras que aquellos frutos deliciosos, llenos de vitaminas, necesitan muchos cuidados, y si no hay suficiente agua, si no hay suficientes cuidados, se mueren, porque es más fácil que los cardos y los espinos crezcan, nos dice la Escritura, que aquello que nos da el pan. Y esto es por causa de la maldición que está sobre la tierra. La palabra de Dios también nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23, este mismo concepto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese, aflicciones del tiempo presente, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjese, esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En nuestro mundo hay una vanidad, está sujeto a esta condición de vanidad, de corrupción. Nuestro mundo se ha tornado un lugar salvaje, un lugar donde es difícil sobrevivir. Es difícil sobrevivir. Y debido a esto, solamente a través del esfuerzo puedes hacer fructificar lo bueno en este mundo. Solamente a través del esfuerzo puedes hacer fructificar lo bueno. El bien, por lo tanto, requiere esfuerzo. Acabamos de decir que el mal no requiere esfuerzo, pero el bien requiere esfuerzo. Ahí mismo en Génesis 3, donde estuvimos leyendo, la siguiente frase que el Señor dice es: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con tu esfuerzo vas a tener pan para comer. Nuestro mundo puede producir árboles frutales maravillosos, puede producir alimento en abundancia, puede producir muchísimo bien, espectacular, siempre y cuando haya mucho esfuerzo de por medio. Es decir, Dios le estaba diciendo a Adán, le estaba diciendo que ahora en la realidad que nos ha tocado vivir a los seres humanos, esta maldición que hace que lo malo florezca de una manera tan sencilla, que sea difícil sobrevivir en el mundo, este mal se puede, por así decirlo, poner a raya, se puede contener siempre y cuando sudemos, siempre y cuando nos esforcemos, siempre y cuando hagamos un gran esfuerzo, y entonces vamos a ver producir a la tierra, vamos a ver producir a este mundo abundante pan para nuestras vidas, pero siempre y cuando haya este esfuerzo. El bien se puede manifestar en este mundo, pero solamente a través del esfuerzo. Y algo que nunca debemos olvidar es que todo lo que hay en este universo está en un proceso de desgaste, envejecimiento y muerte. Óyelo bien y entiéndelo bien. Todo lo que hay en este universo está en un proceso de desgaste, envejecimiento y muerte. El Señor le dijo a Adán en Génesis 3:19: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En el Salmo 90 nos habla la Escritura también de esta realidad, de esta fragilidad de la vida en la que está este proceso de desgaste, de envejecimiento y de muerte. Salmo 93: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Significa: conviértanse en polvo, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es una triste realidad este proceso de desgaste de nuestro universo, de envejecimiento y de muerte. ¿Ha escuchado una canción de una caricatura muy famosa, de un estudio muy famoso, que la canción se llama El ciclo sin fin? Pues realmente es una gran mentira. No es un ciclo sin fin. Eso es solamente palabras poéticas vacías. Sin Dios, este universo está destinado a la muerte. Si Dios no lo renueva, este universo está destinado a morir. Las estrellas mismas están destinadas a morir. El planeta Tierra tiene sus días contados. No importa que las personas digan que son miles de millones de años, tiene sus días contados. Si Dios no lo renueva, su destino es la oscuridad, la muerte. La eterna oscuridad sería el único destino para todo el universo si no fuera por Dios. Si Dios no decide renovarlo, si Dios no decide darle nueva vida, darle nueva energía, nuevo poder para seguir existiendo, no puede el universo permanecer para siempre, mucho menos la tierra y la vida que hay en la tierra. Por sí misma no hay ningún ciclo sin fin. Esas son mentiras. Pero ahí está la gente pensando en el eterno ciclo sin fin de la naturaleza. Sin Dios no hay vida eterna para nadie. Sin Dios no hay vida eterna para nadie. Ni el planeta Tierra tiene vida por siempre, ni nuestro Sol tiene vida por siempre. Sin Dios no hay vida eterna para nadie. Nuestro mundo en su estado actual está muriendo. Nuestro universo en su estado actual está muriendo, se está apagando. La energía se está transformando en formas menos útiles, menos capaces de producir trabajo y vida cada vez. Solamente Dios puede infundirle vida a este universo para que viva para siempre. Por eso, una y otra vez, nuestro Señor nos dice que Él es la vida, Él es la fuente de la vida. Y en Él hay vida eterna. De Él depende que la vida pueda ser sostenida indefinidamente. Pero en nuestro universo y nuestro mundo en particular, en su estado actual, está envejeciendo, está muriendo, está decayendo, se está desgastando. Y eso es algo que cada vez lo vemos más marcadamente en nuestro planeta. Dios quiere que entiendas que en este mundo, si esto es cierto, esto que estamos diciendo es cierto, ¿qué acabamos de decir? Acabamos de decir que el mal no necesita esfuerzo. El mal, la muerte, la enfermedad, el desgaste, el envejecimiento en este mundo y en este universo no necesita esfuerzo. Surge espontáneamente, como está. Estamos diciendo que el bien requiere esfuerzo. El fructificar requiere esfuerzo. El que haya abundancia de pan, abundancia de vida requiere esfuerzo. Y estamos diciendo que este mundo constantemente está envejeciendo y está muriendo. El sol está envejeciendo y está muriendo. Las galaxias están envejeciendo y están muriendo. Si todo esto es verdad, entonces Dios quiere que entiendas que en este mundo, y esto es algo tan importante que lo entendamos, que lo grabemos en nuestro corazón, es de suma importancia que entendamos esto. En este mundo, no hacer nada es lo mismo que destruir. Óyelo bien. En este mundo, no hacer nada
es lo mismo que destruir. Si estuviéramos en otro mundo, donde el bien surgiera de manera espontánea, donde la vida no requiriera esfuerzo y solita se multiplicara y permaneciera y fuera eterna, no hacer nada no sería nada, no sería, podríamos decir, sería neutral. Simplemente no haces nada, bueno, lo bueno es que la vida continúa y se sigue reproduciendo y sigue fortaleciéndose y va a permanecer por siempre. Pero no vivimos en un mundo así, no vivimos en un universo así. Vivimos en un mundo que está enfermando, que está decayendo, que se está desgastando. En el mundo en que vivimos, no hacer nada es lo mismo que destruir. No hacer nada no es neutral. No hacer nada en este mundo en el que estamos es ponernos del lado de las fuerzas destructivas que están obrando en la maldición de este mundo. No hacer nada es lo mismo que ponernos del lado del desgaste, del lado del envejecimiento, del lado de la muerte. Es algo terrible esto. Siempre estamos creyendo que si no hacemos nada estamos simplemente, pues, no estamos haciendo ni bien ni mal, así que es neutral. No. No hacer nada es hacer mal, porque es permitirle al mal avanzar y crecer. No hacer nada es destruir, porque es permitirle a la muerte avanzar y crecer y destruir. Y la Biblia nos lo dice. Vea lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 18, versículo 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Nuestra versión 60 pues no se entiende el punto tan claramente, porque no entendemos ya en este tiempo correctamente lo que significa disipador. Pero vea lo que dice la Biblia de las Américas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. ¿Sí lo oyó? También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. En su traducción de este versículo, el hermano J. Adams lo pone en términos más gráficos. Dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del experto en demolición. Ya sabe que hay gente que se dedica a derrumbar casas, derrumbar edificios, los dinamita o utiliza maquinaria capaz de tumbar todas esas construcciones, un experto en demolición. Y así es como lo traduce el hermano J. Adams. El que es negligente en su trabajo, el que es perezoso en su trabajo, el que no es diligente, el que no se está esforzando, el que no está en una actitud en una manera de pensar, de actuar con prontitud. Dice, esa persona es hermana del experto en demolición, del experto en destruir, del experto en acabar con las cosas. Y esto es una enseñanza que la Escritura nos repite una y otra vez. Proverbios 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Se fija? No es la mano de los perversos la que empobrece. Es la mano de los que no hacen nada simplemente. Y la mano de los que no hacen nada hace todo lo contrario de la mano de los diligentes. La mano de los diligentes enriquece. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Con el esfuerzo vas a producir alimento, vas a tener para comer. La tierra te va a producir, pero vas a tener que esforzarte. La mano de los diligentes enriquece, mas la mano de los negligentes empobrece. Nos dice la Escritura en Proverbios 23, 20 al 21.
No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Otro versículo que nos golpea fuertemente está en Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Eclesiastés 10, 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Por qué se cae la techumbre si yo no la estuve golpeando, no estuve con un marro pegándole para que se caiga? Porque estamos en un mundo que se va desgastando. Todo se va desgastando, todo se va acabando, todo se va deshaciendo, se está desintegrando. Así que si yo simplemente actúo con pereza respecto al techo, el techo se va a caer. Si yo actúo con flojedad, la casa se va a llenar de goteras. Me advirtieron que si no movía un carro que tenemos ahí detenido se iba a descomponer. No lo movimos como en 3 semanas o no sé si pasó un mes y ya está descompuesto. Ya no arranca. Esperemos que solamente sea la batería que se descargó. Pero qué recordatorio es que las cosas no se conservan cuando no se hace nada. ¿Sí? Pensaríamos, no, si no hago nada se va a conservar. No, si no hago nada se va a envejecer y se va a desgastar y se va a echar a perder. Ese es el tipo de universo en el que estamos viviendo. Esa es la realidad en la que estamos nosotros viviendo. No hay un ciclo sin fin. Lo que estamos viendo es un continuo desgaste de todas las cosas en este universo. No lo vea nada más en la cuestión material, en lo social, en lo cultural, en lo moral, en lo espiritual, en todas las áreas de la vida en este mundo. Hay un proceso de continuo desgaste. Las instituciones se desgastan y se acaban, se destruyen, se corrompen. Nada puede durar para siempre. Podemos hacer algo que sea muy excelente y van a pasar unos años en que se desvirtúe aquello tan extraordinario que se logró. Cuando Salomón entendió esto, se llenó de profunda tristeza, de profunda decepción. Es la razón por la que él dice vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Estoy construyendo cosas que va a llegar un hijo necio y que no sé si va a llegar un hijo necio y las va a destruir, se van a acabar. Y así sucedió. Aquellas cosas tan excelentes, tan extraordinarias, le pregunto a usted, ¿dónde están? ¿Dónde está lo que construyó Salomón? ¿Dónde está lo que hizo con tantísima sabiduría? Su templo ya no existe, ese templo tan maravilloso, no hay ni una piedra de él. El muro que queda del último templo en Jerusalén no es el de Salomón, es el que construyó Herodes. ¿Dónde está aquella ciudad maravillosa donde el oro abundaba, donde la plata no se apreciaba? Donde había toda esa corte dirigida con todo ese extraordinario conocimiento y que dejó boquiabierta a la reina de Sabá. ¿Dónde quedó? Ya no hay nada. ¿Dónde quedaron las maravillas del pasado? ¿Dónde van a quedar las maravillas del presente? Todo va muriendo.
y acabándose. Todas las instituciones, todas las cosas que nosotros desarrollamos y construimos terminan en nada. Los conocimientos que les parecieron tan grandes a los hombres de ciencia hace algunos siglos, ahora nos dan risa. Nuestros grandes avances les van a parecer ridículos a los que vienen, si el Señor no viene pronto a juzgar ya a este mundo. Todo está en este proceso de desgaste, de envejecimiento y de muerte. Por lo tanto, debemos entender esto. La vida espiritual también está sujeta a este proceso. La vida espiritual también está sujeta a este proceso. Este principio general que nos dice la Escritura, que si no hago nada es lo mismo que destruir, debo yo entender que también se aplica a la vida espiritual. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Claro, Salomón está hablando del principio general. Podemos interpretar alma como la vida, pero sin embargo el principio permanece y vamos a verlo en los versículos siguientes, que una persona perezosa desea, en general desea, y lo podemos aplicar a la vida espiritual. Puede desear las cosas excelentes de la vida espiritual, puede desear el desarrollo del carácter espiritual, puede desear el crecimiento en la vida de Dios, el crecimiento en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios. El alma del perezoso puede desear mucho, pero no va a alcanzar nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El pasaje más impactante que enseña este principio general, que estamos ahora dirigiéndolo hacia la vida espiritual, pero en su principio general, está en Proverbios 24, del 30 al 34. Nos da una poderosa imagen que debe quedarse grabada en nuestro corazón y en nuestra alma, y debemos meditarla con muchísima seriedad. Dice Proverbios 24, 30 al 34, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Qué palabras tan tremendas son estas. Pero nosotros cuando las leemos muchas veces solo estamos pensando en lo material. Aún en lo material es una visión tremenda, escalofriante, porque hay un campo que debería estar produciendo, pero es el campo del hombre perezoso. Y hay una viña que debería estar dando fruto, pero es la viña del hombre falto de entendimiento. Y en vez de que ese campo esté produciendo alimento, como dijo el Señor, con el sudor de tu frente comerás tu pan. En vez de que ese campo esté produciendo alimento, en vez de que esa viña esté dando fruto, dice, he aquí por toda ella habían crecido los espinos.
No hay pan en ese campo, no hay fruto en esa viña, no hay vida, no hay alimento. Lo que hay son espinos. Porque eso sí puede crecer solo, no necesita que nadie los cultive, no necesitan que nadie se esfuerce para que crezcan. Solos crecen. Ortigas habían ya cubierto su faz. Aquel campo ya no se veía porque estaba lleno no de frutos, sino de ortigas. No se necesitó una mano que labrara las ortigas, no se necesitó una persona que diligentemente las regara todos los días y las cuidara todos los días. Las ortigas crecieron solas, los espinos crecieron solos. Y su cerca de piedra, imagínense, algo que está hecho de piedra. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Ni siquiera aquella barda que estaba hecha de piedra se mantuvo en pie. Ya estaba destruida aquella barda, aquella cerca que estaba destinada a proteger el valioso fruto del campo, el valioso fruto de las viñas, ya estaba derrumbada. Es tan marcado este proceso de desgaste, de envejecimiento, de muerte, que ni siquiera las cosas que están hechas de piedra se mantienen. Ahí están los conservadores de las maravillas del pasado, viendo la manera de cuidar las pirámides. Hay instrucciones que dicen no las toque a las pirámides. Porque si los turistas van y le pasan la mano, solamente le pasan la mano a la pirámide de piedra. Un turista tras otro, esa pirámide se va a deshacer, aunque esté hecha de piedra. Una gota de agua va a horadar, hacer un agujero en la piedra más fuerte, se va a desgastar. Aquella barda de piedra, aquella cerca de piedra estaba ya destruida. El campo tenía la capacidad de producir pan. El campo tenía la capacidad de producir el fruto en esas viñas. La cerca de piedra podía proteger ese valioso recurso, siempre y cuando hubiera alguien esmerado todos los días en estar arrancando los espinos, todos los días en estar viendo la condición de las plantas, todos los días regándoles, todos los días arreglando esa barda, observándola, cuidándola para que no se destruyera, y entonces iba a haber abundancia de pan. El bien es posible, el crecimiento de aquel campo era posible, el fruto era posible, siempre y cuando hubiera el esfuerzo para que se diera. Pero no se dio porque era el campo del perezoso y la viña del hombre falto de entendimiento. Miré y lo puse en mi corazón. Velo con los ojos del entendimiento. Mira ese campo lleno de espinos. Mira ese campo lleno de ortigas. Mira esa barda derrumbada. Míralo también. Miré y lo puse en mi corazón. Míralo y ponlo en tu corazón. Velo y toma consejo. Un poco de sueño, nada más. Un poco de sueño todos los días. Cabecear otro poco, nada más. Nada más estar cabeceando, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. ¿Qué mal puede estar haciendo eso? ¿A quién estoy dañando? ¿A quién estoy lastimando? Dice la Biblia, estás destruyendo.
eres uno con el destructor. Porque tenías que estar luchando contra las fuerzas que están destruyendo este mundo. Tenías que estar luchando contra las fuerzas que provocan este envejecimiento y esta muerte. Tenías que estar peleando contra esas fuerzas que todos los días trabajan, y tú todos los días tenías que estar trabajando para mantenerlas a raya. Pero en el momento en que pensamos que dormir no hace daño, que cabecear un poco no hace daño, que poner una mano sobre la otra y no hacer nada no hace daño, nos estamos engañando, porque estamos del lado del destructor. Lo más terrible es cuando vemos que ese campo puede ser nuestra alma. Cuando vemos que ese campo puede ser nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu alma? ¿Está dando fruto? ¿Está creciendo? ¿Está produciendo vida y bendición para los demás? ¿O se está llenando de espinos? ¿Se está derrumbando? Porque al no hacer nada, al no actuar con diligencia, al no actuar con esfuerzo, al no actuar con prontitud, estás actuando de manera destructiva sobre tu alma. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere advertirnos y quiere decirnos, lo que te está diciendo en el versículo 5 de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 1:5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, obrando con toda prontitud, haciendo todo esfuerzo. Es muy importante que entendamos esta realidad de la Escritura, llamándonos al esfuerzo en la vida espiritual, a luchar en la vida espiritual, a trabajar en la vida espiritual, a cultivar la vida espiritual todos los días con esfuerzo. Puedes llegar a una condición espiritual desastrosa. Óyelo bien, puedes llegar a una condición espiritual desastrosa tan solo por no hacer nada. No necesitas lanzarte a la inmundicia. No necesitas lanzarte a la iniquidad, al pecado, a la maldad. Lo único que necesitas para llegar a una condición desastrosa espiritualmente es no hacer nada. Y vas a estar del lado del destructor de tu alma. ¿Se acuerda las palabras del Señor en Mateo capítulo 25, versículos del 26 al 30? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo, ¿y qué? Negligente, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahí está ese proceso que destruye. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En Hebreos 12, del 1 al 3, la carta a los Hebreos está escrita a personas que habían llegado a una condición espiritual desastrosa debido a su negligencia, debido a que no habían puesto en práctica la palabra de Dios, no habían crecido y se habían hecho torpes, se habían hecho tardos. Y llegó un momento en que su condición era tan terrible que se empezaron a preguntar si no sería una buena idea negar al Señor, negar al Hijo de Dios para no padecer persecución, para no ser perseguidos. Hebreos 2 del 1 al 3. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Solamente es un poco de sueño, solamente es cabecear un poco, solamente es poner un poco una mano sobre la otra y nos deslizamos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Si descuidamos, el peligro del descuido. Ahí mismo en esta carta, Hebreos 5, del 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ya es difícil explicarles porque sus oídos se han vuelto tardos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitar el discernimiento, hacer diferencia entre el bien y el mal. Hacer diferencia entre el bien y el mal a través de sentidos ejercitados. ¿Cómo? Por el uso. Así que nos dice la Escritura con claridad el gran peligro que podemos correr cuando somos descuidados en nuestra vida espiritual, cuando somos descuidados y no estamos creciendo, no estamos madurando. Ha pasado el tiempo y deberíamos ser maestros, y en vez de ser maestros estamos en una condición lamentable, una condición espiritual lamentable. Tenemos que tener mucho cuidado con esta condición, hermanos. Tienes que tener mucho cuidado con esta condición porque es una condición peligrosa, es una condición traicionera. No sucede de la noche a la mañana, no se necesita hacer nada grave para caer en ella, grave a los ojos de los hombres. Nada más se necesita dormir un poco y dejar de esforzarse un poco y dejar de hacer. Y es como si estuviéramos destruyendo con un marro nuestra vida espiritual. Por lo tanto, Dios quiere que entiendas que debes cultivar tu vida espiritual con diligencia, con esfuerzo y con prontitud. Dios quiere que entiendas que debes cultivar tu vida espiritual con diligencia, con esfuerzo y con prontitud. Tu alma es como un campo que necesita ser cultivado. Por eso decimos que esas palabras se aplican muy bien. Decimos que esas palabras se aplican muy bien a la vida espiritual. Ese principio general se aplica muy bien a la vida espiritual. Tu vida es como un campo, tu vida es ese campo que debe ser cultivado. Tu alma es ese viñedo que debe ser cuidado, se le debe poner esa cerca y debe recibir atención todos los días. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo?
¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Es algo tan extraordinario la vida espiritual, pero quizá no haya nada más adecuado que precisamente compararla con esa labranza de Dios. Esa labranza de Dios, ese campo de Dios. Piénselo por un momento. Usted no puede hacer crecer una planta. No está en nuestra capacidad hacer crecer una planta. Yo no puedo tomar una piedra y regarla y cuidarla y cultivarla y abonarla y que de la piedra salga una planta. Si no hay vida en la semilla, no hay nada que yo pueda hacer. Es más, si la semilla ya está muerta, no hay nada que yo pueda hacer. No hay suficiente agua que yo le pueda brindar. No hay suficiente abono para que esa planta crezca. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que produce la vida. A final de cuentas, el que riega no es nada, el que planta no es nada y el que riega no es nada, sino Dios que da el crecimiento. Eso es una gran verdad. Mi vida espiritual nadie la puede hacer germinar sino Dios. Nadie le puede dar vida a mi alma sino Dios. Nadie pudo cambiar el corazón de piedra sino Dios. Nadie puede poner su espíritu de vida en mí sino Dios. Y entonces llegamos a esta conclusión tan boba de que si Dios es el que hace que haya vida, y si el que siembra no es nada, y si el que riega no es nada, pues no siembro y no riego, que al cabo que Dios va a dar el crecimiento. Y es un grave error. Yo no puedo hacer crecer la planta, pero yo debo regarla. Yo no puedo hacer crecer la planta, pero yo debo cuidarla. Yo debo quitar las hierbas, la maleza. Yo debo abonar la planta. Yo no puedo hacerla crecer, pero yo puedo colaborar con Dios. Y va a haber un galardón, una recompensa conforme a la labor de cada quien. Qué increíble es esto. Por una parte, yo no soy nada y no puedo hacer nada, y la vida y el crecimiento vienen de Dios. Por otra parte, puedo ser un colaborador de Dios, puedo estar colaborando con Dios y Él obrando a través de mí, e inclusive voy a ser galardonado, voy a recibir recompensa conforme a la labor que haga. Las dos cosas son verdad. Una no anula a la otra. Y ahí está el gran peligro de creer las mentiras de Satanás. Si la vida es de Dios, si la vida espiritual es de Dios, pues entonces no importa lo que yo haga, no importa si no oro, no importa si no ayuno, no importa si no leo la Biblia, no importa si no me congrego, no importa si no testifico, no importa si no doy fruto, no importa, porque la vida es de Dios. Todas esas no importa que acabo de decir son mentiras de Satanás, importa. Dios me está diciendo que es con el sudor con el que se produce el fruto y el pan. Dios me está diciendo que el alma de los diligentes será prosperada. Dios me está diciendo que tiene que haber un esfuerzo. En la santificación el creyente debe esforzarse. Él dio la vida. En la salvación Dios hace todo. Él da la vida.
En la santificación yo debo colaborar con Dios, esforzarme juntamente con este Dios que me da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es como nos enseña la Escritura en todas partes. Gálatas 6, del 7 al 10. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y recuerde, para segar para la carne no necesito hacer nada. Con que me quede acostado, holgazaneando, todo se va a estar haciendo. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Para el bien, para sembrar para el Espíritu, sí tengo que estarme esforzando todos los días de mi vida. Si no, no nos diría lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien. Es cansado, es un esfuerzo, es agotador, no debo cansarme. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El cultivo y crecimiento de tu vida espiritual requiere tu esfuerzo diario. Tenemos que seguir el consejo de Salomón en Eclesiastés 11:6, donde dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Se requiere esfuerzo. Oseas 10:12: siembren para ustedes según la justicia, sieguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. El Señor Jesucristo le dijo a la gente de su tiempo en Juan capítulo 6 versículo 27: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les dijo el Señor: están haciendo tanto esfuerzo por buscarme, porque el día de ayer les llené el estómago y se saciaron. Hagan ese esfuerzo de buscarme, pero no por el pan terrenal, sino por el espiritual. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Romanos 12, 11 al 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El campeón de la gracia también fue el campeón del esfuerzo. El campeón que defendió que no somos salvos por obras, que no podemos añadir nada con nuestra justicia a la justicia de Cristo. Es también el que por medio de la gracia se esforzó más que todos los demás y le dio toda la gloria a Dios. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. La vida espiritual requiere esfuerzo, requiere cultivo. Somos labradores de nuestra alma, de nuestro corazón.
Todos los días tenemos que regarlo, todos los días tenemos que desbrozarlo, todos los días tenemos que cultivarlo. No puede florecer nuestra vida espiritual con la negligencia. No puede ser prosperada nuestra alma con la pereza, con el sueño, con la inacción. Fuera con esas mentiras de Satanás de que esto es algo automático, que si yo conociera verdaderamente al Señor, entonces todo esto se daría de forma natural y simple. No es así. Todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días. Todos los días tienes que romper los terrones con esfuerzo, con sudor. Todos los días tienes que acarrear el agua y tienes que regar todos los días. Tienes que arrancar las hierbas todos los días. Nunca será algo sin esfuerzo. Por lo cual, por esta razón, porque Dios ya te ha dado todo, por sus divinas promesas, por su poder, por esas preciosas y grandísimas promesas, por ese renacimiento a la imagen de Él, porque Él te ha llamado a huir de la corrupción que hay en el mundo. Por todo esto, también obrando con toda diligencia, hagan lo que les voy a instruir. Obrando con toda diligencia. Dios te dice que es necesario que te esfuerces para evitar caer en este desgaste, envejecimiento y muerte. Hay algo muy maravilloso en lo que Dios promete. Así como la falta de esfuerzo lleva hacia una condición espiritual desastrosa, así también cultivar tu vida espiritual diariamente con esfuerzo lleva hacia la renovación espiritual y el crecimiento. Es posible revertir, tal vez en lo terrenal, lo que podemos es mantener a raya el desgaste, pero aún en lo terrenal, el esfuerzo suficiente hace que pareciera revertirse la maldición. Suficiente esfuerzo puede cambiar un campo en un Edén, casi en un Edén. Suficiente esfuerzo hace que haya una transformación extraordinaria, increíble, de un campo muerto a un campo lleno de vida, exuberante. Suficiente esfuerzo puede hacerlo. Pero en la vida espiritual es aún más, porque tenemos las preciosas y grandísimas promesas de Dios para que participemos de la naturaleza divina, para que renazcamos. En la vida espiritual es posible este nacimiento nuevo. ¿Puede un hombre viejo entrar otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? Pues no así, pero sí puede un hombre viejo volver a nacer. Gloria a Dios. Un hombre viejo puede volver a nacer. Te es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. No te asombres que te diga que te es necesario nacer de nuevo. En la vida espiritual hay una posibilidad de rejuvenecimiento increíble, que la Escritura nos dice. Hay una promesa muy hermosa en el Salmo 126, versículos del 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Habla de un momento de sufrimiento, un momento de tristeza, un momento difícil, pero esta persona no se
acuesta a dormir, a llorar en la cama, sino que va con lágrimas, sembrando, está sembrando con lágrimas. Y se le promete cegar con regocijo. Va andando y llorando y lleva una preciosa semilla. Se promete que va a volver con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay un proceso de rejuvenecimiento en la vida espiritual. Salmo 92, 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El apóstol Pablo cada día era más joven espiritualmente. Era más joven que cuando conoció al Señor en el camino a Damasco. Se rejuvenecía de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si nos esforzamos en cultivar la vida espiritual, en vez de ver este decaimiento, en vez de ver este deterioro, este desgaste, este envejecimiento, esta muerte, vamos a ver un rejuvenecimiento, vamos a ver un crecimiento, vamos a ver fruto. Necesitamos esto. Necesitamos esto para no envejecer en la vida cristiana, no envejecer en la vida espiritual, no decaer en la vida de Dios, no estar mucho peor que cuando creímos, mucho más débiles, mucho más apáticos, llenos de flaquezas, llenos de dudas. Pasa el tiempo y en vez de estar creciendo, estamos decayendo. Tiene que ser revertido eso. Solamente a través de la diligencia en el cultivo de la vida espiritual puede esto ser posible. Pero es una preciosa y gloriosa posibilidad de la vida nueva en Cristo. Nos dice Colosenses 3 del 9 al 11. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre está hecho a la imagen de Dios que lo creó, y Dios siempre es joven, Dios siempre es nuevo, sus misericordias son nuevas cada mañana. En Dios siempre hay vida, siempre hay frescura, siempre hay juventud. Y hemos sido creados a su imagen. Debemos permitirle esta vida espiritual, esa renovación para la cual está hecha. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si juzgas que tu vida espiritual está más débil que cuando te convertiste, si has perdido tu gozo,
o si tu vida se ha llenado de dudas, con mucha seguridad se debe a que dejaste de crecer. Y dejaste de crecer debido a que dejaste de esforzarte en cultivar tu vida espiritual. Llegó un día en que cediste a quedarte dormido. Llegó un día en que cediste a cabecear. Llegó un día en que cediste a poner una mano sobre otra. Llegó un día en que creíste la mentira que no hacer nada es neutral y olvidaste que no hacer nada es destruir. Y tu vida dejó de crecer y se fue apagando el gozo. Tu vida dejó de dar fruto y se fue llenando de debilidad, de dudas. Porque caíste en ese proceso de muerte en el que estamos en este mundo. Pero dice la Escritura, poniendo toda diligencia, haciendo todo esfuerzo, obrando con toda prontitud. Tenemos que ser diligentes en el cultivo de nuestra vida espiritual. Dios te llama al arrepentimiento. Si es verdad esto que hemos dicho, de que en vez de rejuvenecerte, en vez de que te sientas más joven que cuando creíste, te sientes más viejo y más débil que cuando creíste, Dios te llama al arrepentimiento y a que vuelvas a esforzarte diariamente para cultivar una relación personal con Dios. Tienes que esforzarte diariamente en cultivar una relación personal con Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la comunión con los creyentes, por medio de dar para Dios, por medio de testificar a los inconversos, por medio de vivir la vida para la cual Él nos llamó, diariamente, esforzadamente. Y entonces vas a ver que se detiene ese proceso de muerte y que Dios te va a conceder empezar a crecer otra vez y te va a conceder empezar a dar fruto otra vez. Esa rama que se volvió seca, que parece que ya no tiene vida, que parece que se va a poder quebrar fácilmente, va a dar un brotecito verde que va a anunciar la vida y va a empezar a crecer, a renovarse, a rejuvenecer, porque para eso la creó el Señor. Él es vida. Y si nosotros todos los días estamos en contacto con Él, si nosotros todos los días buscamos su rostro, si nosotros todos los días clamamos a Él, entonces se va a producir esta vida. Pero tiene que ser un esfuerzo diario. Yo no puedo regar un árbol frutal de vez en cuando se me ocurre, cuando tengo la ocurrencia de regarlo y esperar que dé fruto. Olvidarme de él y el árbol y empezarlo a regar no va a dar fruto así. Necesita cuidados, necesita cultivo. Y esos cuidados y ese cultivo es diario. Y si hay tal cuidado y tal cultivo diario, ese campo va a producir, porque para eso fue creado. Y en la vida espiritual así va a ser. Dios nos creó para crecer. Dios nos creó para madurar más y más. Dios nos creó para dar fruto. Dios nos creó para renovarnos a su imagen cada día más. Él no falla, Dios no falla. Somos nosotros los que no lo hemos buscado con diligencia, y eso, en vez de ser algo neutral, algo que no cuenta ni para bien ni para mal, ha sido una fuerza destructiva en nuestra vida espiritual. Tenemos que terminar con eso, poniendo toda diligencia, obrando con toda
diligencia, porque esta destrucción es real, porque este peligro es real, porque este riesgo es terrible, porque es un mal engañoso y peligroso y destructivo. Debo atacarlo con todas mis fuerzas, todos los días. Estas fuerzas de muerte, estas fuerzas de envejecimiento, estas fuerzas de desgaste, en el poder de Dios, en el poder de Cristo, por la gracia de su Espíritu. Debo luchar contra ellas todos los días. Y Dios va a estar conmigo. Y Dios me va a rejuvenecer. Y Dios me va a renovar. Y Dios te va a dar la victoria en Él, obrando con toda diligencia por todo lo que nos ha dado. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre nuestro, estamos hablando de algo muy solemne, Señor, porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre el fruto y la riqueza de vida y la muerte de un campo, el sequedal, el desierto, lo árido, lo que está acabado y derruido y destruido. Perdónanos, Padre, por dejarnos engañar. Perdónanos, Padre, por no ver la necesidad de cultivar nuestra relación contigo todos los días, de cultivar esta labranza tuya. Perdónanos por no ver lo valioso y lo precioso del fruto. Y concédenos ser renovados. Concédenos este arrepentimiento para vida. Y esta renovación en ti. Este rejuvenecimiento en ti. Este nuevo nacimiento, esta nueva vida, esta nueva creación, este poder que se renueva todos los días en ti, este gozo, estas aguas que saltan para vida eterna, que tú prometiste a los que creyeran en tu Hijo, Padre. Padre, tú eres fuente de aguas vivas. Renuévanos, renueva tu iglesia, renueva tu pueblo, renuévanos en lo personal. Concédenos esforzarnos en buscarte, en sembrar, en cultivar, con toda diligencia, para ver esa vida preciosa, abundante, nueva. Esas aguas refrescantes que hay en ti para nuestras almas sedientas. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les mandamos un saludo. Dios les bendiga, abrazos. Y necesitamos buscar al Señor todos los días, leer su palabra todos los días, orar todos los días, servirle a Él, trabajar para Él todos los días, cultivar nuestra vida espiritual todos los días, para que veamos
que se detiene ese desgaste, ese envejecimiento y comienza esa renovación en su Santo Espíritu. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.